Te invitamos a sumergirnos en un viaje de descubrimientos a través del libro de Apocalipsis, explorando sus estructuras proféticas en detalle. En cada video exploraremos el contexto de sus símbolos. Buscaremos ofrecer una comprensión clara y profunda de cada elemento y su relación desde un enfoque personal. Nos gustaría que formes parte de esta exploración y compartes tus perspectivas, preguntas y descubrimientos en tus comentarios. Muy buenas a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa con firme propósito. Contentos de poder llevarlo a cabo y de compartir las experiencias que tenemos en estos años de estudio, estos años de compartir la palabra de Dios y sobre todo de esa gracia redentora que siempre Dios nos da para que nosotros podamos profundizar en estos temas interesantes. Quiero agradecerle primero que nada a mi Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes compartiendo con este programa, esperando que mis palabras, los argumentos sean lo mejor posible para que ustedes puedan entender este tema que tanto me encanta. También agradeciéndole a Dios por la tecnología. Es una gran bendición el que podamos hoy estar conectados a través de estas pantallas de Olam 7 Internacional, a los chicos que están trabajando todos los días detrás de cámara para que esto pueda suceder. También es una gran bendición que Dios nos da, pero la salud que nosotros tenemos, los dones que nosotros tenemos, realmente Dios ha sido muy bueno, muy misericordioso con este pueblo y nos permite el que podamos seguir avanzando hacia la Canaán celestial, aunque el camino es estrecho, angosto y tenga penurias. Pues contentos porque es Dios el que nos guía y sabemos hacia dónde vamos, a ese lugar seguro, y sobre todo que el terreno está bajo una plataforma firme que está fundamentada no solamente en la piedra angular que es Cristo Jesús, sino en los apóstoles y los profetas que ellos escribieron con esa pluma inspirada, guiándonos a través de esas palabras para que nosotros hoy podamos comprender muchas situaciones y sobre todo la más importante es cómo funcionamos nosotros, cómo está nuestro cerebro. Así que bienvenidos una vez más con propósito firme. Hoy vamos a tocar el tema de las facultades físicas. Hoy vamos a entrar en lo que son las facultades. Vamos a ir comprendiendo un poco más sobre ese tema, específicamente en las facultades físicas, porque tenemos que desarrollarlas plenamente para que las facultades mentales se puedan realizar. ¿Ok? Así que gracias por estar con nosotros una vez más y bienvenido a este programa, y deseo que me acompañen en una oración para pedir esa bendición especial. Oremos. Amantísimo Padre que moras en la altura de los cielos, Señor, queremos agradecerle por la oportunidad que nos da de transmitir este programa una vez más, y también la oportunidad de poder expresar nuestras ideas sobre conceptos tan importantes como es el carácter, la mente, las facultades físicas, pero sobre todo las morales, las espirituales, que desarrollarán en nosotros un carácter firme, fuerte, que busque el adorar a Dios, el glorificarlo siempre y sobre todo el de obedecerle constantemente para poder estar con Él en las alturas del cielo cuando venga de una vez por nosotros, para que moremos junto con Él. En Cristo Jesús le agradecemos todas estas bondades. Amén. Amén. Bueno, en programas anteriores nosotros estuvimos evaluando sobre el desarrollo del carácter y la importancia de los pensamientos, cómo los pensamientos van definiendo las ideas o los conceptos que se van formando en nuestra mente, y que estos conceptos que se van formando en nuestra mente van creando una estructura moral, una estructura de criterio que, aunque no hemos hablado de las facultades mentales, hemos dicho que las facultades mentales van a utilizarlas para poder tomar decisiones importantes en la vida. Estas decisiones repetitivas van forjando hábitos, y de acuerdo a esos tipos de hábitos, así mismo será entonces nuestro carácter. Y hemos definido que una vez nosotros podamos definir claramente nuestros pensamientos, estos van a ser parte de lo que nosotros somos. O sea,
De hecho, nosotros estuvimos viendo en el tablero, vamos a buscarle aquí sobre ese tema. Aquí está el desarrollo de lo que tuvimos en el programa pasado, que es información que nosotros recibimos constantemente a través de esos elementos de captación, o esos sensores, o Elena G. de White lo llama las avenidas del alma. Estas serán las vistas, por ejemplo, nuestros ojos, lo que nosotros veamos en el mundo exterior, lo que nosotros podamos leer o escuchar, y me refiero a esas tres específicamente porque es la que nosotros recibimos información de índole conceptual, que van entonces a ser parte de la información que nuestro cerebro va a recibir para procesarlo a través de, hablamos de dos facultades importantes, ¿ok? Uno, la razón, y la otra, la conciencia, pero no significan que sean la más importante. Hay otra todavía que es importante, que es el juicio, y sobre todo la que gobierna encima de todas ellas, que es la voluntad. La conocemos como fuerza de voluntad. Entonces, esta información va formando ideas, y esas ideas se van forjando entonces en pensamientos, ideas, pensamientos, conceptos, que luego serán utilizadas en esa estructura moral que va a definir entonces nuestras decisiones. Y recuerden, las decisiones se formarán en palabras y acciones, o sea, hechos. Y estas repetitivamente van creando hábitos. El cerebro tiene algo asombroso que va creando, para ahorrar energía, una repetición automática o automatizada para no consumir tanta energía o tanta glucosa. Por lo tanto, ella la va almacenando en el subconsciente para que nosotros no tengamos que estar gastando esa energía en razonar o pensar. Esa es la forma como el trabajo del cerebro lleva a que nosotros desarrollemos hábitos en los cuales no tengamos necesidad de estar empleando pensamientos profundos, razonamientos en ellos, ¿ok? Esos hábitos son automáticos y esos hábitos van a definir lo que nosotros somos. Ahora podemos tener plena conciencia de lo que nosotros estamos realizando, y podemos ante otras personas proyectarnos de una manera, pero cuando no estamos ante nadie, cuando estamos solos, estamos con nosotros mismos, entonces ahí se va a definir realmente lo que nosotros hemos llevado a cabo en esa repetición, esa creación de hábitos, porque van a definir lo que nosotros somos, que es el carácter. Bueno, esto nosotros lo estuvimos hablando en el tema anterior. Les recomiendo que si desean repasarlo nuevamente pueden ir al video y ver el proceso que nosotros estamos enseñando. Hoy vamos a estudiar otra parte importante, ¿ok? Pero antes quiero que nosotros leamos en la Biblia una cita muy interesante. En el libro de Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 30, nos dice de la siguiente forma, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y ese es el principal mandamiento. Estamos utilizando el libro de Marcos, acuérdense, Marcos 12:30, y establece el gran amor que nosotros debemos tener a nuestro Padre Celestial. En ese amor abarca todas las partes de nuestro ser, ¿no? Cuando hablamos de corazón, hemos establecido que se refiere a deseos, a objetivos, a ese amor, pero hablando acerca de hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, y con toda tu alma. Ese es el aspecto moral, el aspecto
en la cual esa estructura de principios debió haberse establecido. ¿Ok? Y con toda tu mente, está hablando de todas las facultades de nuestra mente, pero también está hablando con toda nuestra fuerza, nuestro cuerpo como tal, el aspecto físico. También deberíamos manifestar un amor hacia Dios. Hemos establecido claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal, Él necesita que todo esté completamente desarrollado y que tenga esa energía, ese valor eh, para que pueda ser utilizado por Él para terminar la obra de Dios, para que el Evangelio pueda ser esparcido, para que se pueda hacer una obra de bien en nuestra sociedad, en el círculo de influencia donde nosotros nos encontramos. Allí nosotros deberíamos ejercer una acción de bien a todas esas personas en las cuales nosotros nos relacionamos, especialmente con nuestro hogar, nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Debemos ser esa agua en ese desierto que es el mundo actualmente sediento, con esa necesidad de tomar agua espiritual. Pues nosotros debemos de ser esa botella de agua refrescante que va a vivificar su mente y va a vivificar su vida, y van a desear al ver a Cristo en nosotros, Él también, que ellos quisieran tener Cristo en sus corazones, van a desearlo también. Así que el Señor nos está hablando acerca de un amor en el cual nosotros consagramos todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, toda nuestra mente y toda nuestra alma. Así que tenemos que aprender sobre ese concepto. Ok, así que quiero que veamos una cita importante, el Espíritu Profecía, que nos va a llevar un poquito más a profundidad sobre esta misma línea. Veamos. Ok, leamos en el libro de la educación, en el capítulo 7, en la página 54, el párrafo 2 hacia abajo. Ok, dice de la siguiente manera: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar el pecado el nombre que le corresponde, hombres cuyas conciencias sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad y no se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior, de la entrega del yo al servicio del amor a Dios y a la humanidad. Esta cita es importante porque recalca algo en específico, que la capacidad de un hombre de tener esa fortaleza moral para seguir adelante hacia ese norte, hacia ese punto específico donde Dios quiere que nosotros vayamos, aunque hayan problemas, aunque hayan situaciones de toda clase. Dice aquí que no viene de la casualidad, o sea, hombres con integridad no viene de la casualidad. Bueno, esta cita ya la habíamos utilizado anteriormente, la quiero volver a seguir utilizando porque quiero que hayan elementos que nosotros debemos de comprender allí. Quiero que lo estudiemos. Que primero que nada, pues el carácter no es el resultado de la casualidad y no se debe a favores o dones especiales de la providencia, y que un carácter viene de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la superior. Y ese es lo que yo quiero que nosotros analicemos, porque aquí la tenemos, porque vamos a ir entonces entendiendo la naturaleza superior. Tengo aquí ya escrito: la naturaleza superior tiene que gobernar la naturaleza inferior. Pero entendiendo este aspecto de la naturaleza inferior, nosotros vamos a ver que la mente tiene que gobernar
el cuerpo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo operan otra ley muy diferente a la razón. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo siempre busca la gratificación, siempre quiere hacer lo que quiere, lo que ansía. Y esto tiene que ser ahora gobernado por las facultades mentales, sobre todo por la razón y la conciencia, como habíamos visto anteriormente. Y ahora el juicio va a determinar qué es lo correcto hacer. Deberíamos gratificar el cuerpo en esto que nos está exigiendo. Deberíamos nosotros darle lo que pide. Entonces la fuerza de voluntad va a actuar y va a determinar y va a decir no, no debo dárselo, o puedo hacer esto y bueno, otorgarle esto. Eso es lo que está refiriéndose con la naturaleza superior. Tiene que gobernar la naturaleza inferior. ¿Y cuál es la naturaleza inferior? Vamos a leer otras citas que nos van a ayudar a ver por qué escribí esto que está aquí en el tablero. Tenemos aquí el poder en Hogar Cristiano en la página 112. En este subtítulo que dice nuestro cuerpo es posesión adquirida. Dice la siguiente forma: las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. La palabra carne, carnal o concupiscencia carnal, abarca la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con los efectos y las concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios debe reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso. Nuestros cuerpos deben ser considerados como su posición adquirida, y los miembros del cuerpo han de llegar a ser los instrumentos de la justicia. Escuche esto porque es importantísimo, ¿ok? Nos está hablando de que las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo, o sea, en nuestro cuerpo como tal. Recuerde, cuando se está hablando de cuerpo, está hablando de todo el aspecto físico, inclusive nuestro cerebro. Acuérdense que hicimos una diferencia entre lo que es cerebro y mente. Lo que es cerebro es esa parte primitiva de nosotros, donde se ocupa de las funciones del corazón, de los intestinos, de la peristalsia, de los ácidos clorhídricos, y estoy tratando de utilizar las mismas palabras que utilicé en el primer video, pero también se refiere a las emociones, a los sentimientos, a los deseos, a los gustos que nosotros poseemos, y todo aquello también que involucra esa parte sexual, ¿no? Esa parte animal, como decimos nosotros. Entonces, este cuerpo está totalmente corrompido por el pecado. El pecado ha desbalanceado completamente nuestra mente. Escuche, nuestra mente ha desbalanceado las facultades superiores que deberían estar gobernando estas facultades inferiores. Y al ser trastocado y al ser desequilibrados, la razón, la conciencia, el juicio, sobre todo la fuerza de la voluntad, han perdido entonces su función correcta dentro de nuestra mente, y nos deja en una posición totalmente débiles o vulnerables a los deseos de nuestro cuerpo. El contexto de esta cita se basa en el cómo hombres tienen tal influencia sobre sus esposas que la llevan incluso a realizar abusos en el aspecto de la intimidad que como esposos tienen en el matrimonio. Incluso hasta en esto los cristianos han estado completamente desequilibrados. Entonces, ellas ahora nos dice que las pasiones inferiores que tienen su sede en nuestro cuerpo, pues no están en correcta voluntad
de Dios y que nosotros debemos de entender. Entonces, esos conceptos importantísimos que nos rigen, ¿ok? Así que la parte física tenemos que comprenderla. Por eso que en el tablero nosotros habíamos colocado que la naturaleza inferior en nuestro cuerpo obra la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Pues la concupiscencia es la ansia por poseer algo y disfrutar de eso, pero es una ansia descontrolada, es un apetito en todo sentido, un apetito que busca satisfacción. Entonces, hay esas propensiones animales porque buscamos, por decirlo así, salvajemente, el querer complacer esos apetitos en todo índole, También podemos decirlo en información, en pensamiento, opiniones, en comida e incluso en sexo. Así que tenemos esas propensiones animales, pero tienen que ser gobernadas por esa parte consciente, esa parte superior que es nuestra mente. Así que importantísimo. Vamos a ver ahora este otro aspecto. Vamos a buscar en el libro es una matutina ser semejante a Jesús, 21 de octubre, de la página 301.2. Vamos a leer allí. Dice de la siguiente forma: no hay uno en mil casado soltero que se dé cuenta de la importancia de tener pureza de hábitos para preservar la limpieza del cuerpo y la pureza del pensamiento. La indolencia y la enfermedad son el resultado seguro de las desobediencias a las leyes de la naturaleza y del descuido de las leyes de la vida y la salud. Necesitamos preservar la casa en la cual vivimos para que pueda honrar a Dios que nos redimió. Necesitamos saber cómo mantener un buen estado de maquinaria viviente para que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu puedan estar consagrados a su servicio. Como seres racionales somos lamentablemente ignorantes, dice así, del cuerpo y de sus necesidades. Mientras las escuelas que hemos establecido se han dedicado al estudio de la fisiología, no han tomado la materia como esa energía resuelta con la que debieran tomarla. No han practicado inteligentemente lo que han recibido en conocimiento y no se dan cuenta de que a menos que se practique eso, el cuerpo se deteriorará. Entonces tenemos que entender aquí aspectos importantes. Está hablando de la casa en la cual nosotros vivimos y está hablando acerca de la maquinaria viviente. Así que está estableciendo la gran importancia que nosotros tenemos de conocer nuestro cuerpo, conocer sus tendencias, conocer cómo esa parte del cerebro funciona, la pituitaria, cómo la pituitaria, ahí se determinan muchos de nuestras acciones, muchos de nuestros apetitos, nuestros gustos y cómo busca complacerlo porque él desea como vida gratificarse porque busca el vivir, busca el existir y considera, bueno, si tengo que comer cosas que son dulces para poder yo tener energía, él está pensando en la supervivencia, pero el problema es que como está totalmente desequilibrado, no están no están las facultades superiores gobernando a través de la conciencia y la razón, determinando si es correcto o no es correcto, si tengo que tomar esto o no esto, comer esto o esto otro, o mis acciones en esos otros aspectos donde mi cuerpo quiere realizar alguna cuestión para gratificarse a sí mismo, si lo debo hacer, no lo debo hacer. Bueno, el cerebro está tratando de gobernarnos de una forma, pero nuestras facultades mentales deberán estar sujetándolo y conduciéndolo a otro. Es como un caballo salvaje, el cual necesita tener riendas donde la conciencia y la razón van a estar guiando a la izquierda o a la derecha, pues de acuerdo a ese cuadro moral, como vimos en el tablero, a ese cuadro moral. Vamos a presentarlo aquí. Recuerden a ese cuadro moral que nosotros tenemos que
pues que la conciencia determinará a través del juicio y determinará si la acción es buena o es mala. Si el cerebro considera que una acción es correcta, claro que va a dar ese aporte de dopamina y va a llevarnos a un estado de felicidad, por decirlo así, pero una felicidad totalmente espuria, desequilibrada, porque la verdadera felicidad está en que la conciencia y la razón gobiernen completamente, y al gobernar y determinar las acciones, entonces hay felicidad porque sabes que hiciste lo correcto. La conciencia te dará esa gratificación de que hiciste lo correcto, y sobre todo pues la gracia de Dios ayudará a que cada día eso sea mejor, de acuerdo a los principios divinos, por lo cual incrementará aún más tu estado de felicidad. Estoy haciendo lo correcto, aunque tu cuerpo se revele y te haga sufrir, ¿ok? Bueno, es interesante, ¿no? Es interesante los conceptos que estamos viendo, pero estamos entendiendo que debemos de conocer nuestro cuerpo. Recuerda, debemos de entender cómo funcionan para poder así saber qué hacer, para que las facultades de nuestra mente puedan tomar conciencia de ello. Recuerden que después vamos a hablar de las facultades una por una, vamos a ir determinándolas, ¿ok? Pero estamos entendiendo el aspecto físico de nuestro cuerpo, y que hay leyes que operan en ese aspecto físico que debemos de comprender, porque si nosotros violamos esas leyes físicas, pues la parte mental va a estar completamente obstruida, así que tenemos que entenderla. Así que vamos a ir meditando en ello, vamos a ir entendiendo que hay facultades físicas que componen lo que es el cuerpo, el cerebro, pues, el corazón, pero hay elementos que vamos a añadir más, ¿ok? Hay elementos que vamos a añadir más. Después en las partes mentales, aquí solamente puse algunas, sí, ahí escribí alguna razón, conciencia, cosas que son las que hemos utilizado hasta ahora, pero hay más, ¿ok? Hay más que la vamos a ir viendo. Y las otras facultades morales, esto lo vamos a ir entonces analizando con más cuidado. El momento, hoy vamos a ver un poquito más sobre las facultades físicas, ¿ok? Así que vamos a entrar entonces en detalle. Bueno, dice la primera cita, y la encontramos en Consejos para los Maestros en la página 282. Dice de la siguiente forma: a fin de que hombres y mujeres tengan mentes bien equilibradas, todas las facultades del ser deben ser puestas en uso y desarrolladas. O sea, ok. Para que las mentes estén bien equilibradas, ¿qué debemos desarrollar? Todas las facultades del ser. Hay en este mundo muchas personas más desarrolladas en un sentido que en otro, porque un juego de facultades ha sido cultivado, mientras que el otro se ha atrofiado por la inacción. La educación de muchos jóvenes fracasa porque estudian demasiado, mientras descuidan lo que pertenece a la vida práctica. Para que el equilibrio de la mente pueda conservarse, y escuche esto, hermano, porque es importante, quiero recalcarla, para que el equilibrio de la mente pueda conservarse, debe combinarse el juicioso sistema de trabajo físico con el trabajo mental, a fin de que haya desarrollo armonioso entre todas las facultades, ¿ok? Para que haya un equilibrio de nuestra mente, debe haber también un trabajo en el aspecto físico que nosotros deberíamos de llevar a cabo. Y aquí pues se amplía lo que es el concepto de desequilibrio. Si no conocemos las facultades físicas que tenemos que desarrollar, pues va a haber un equilibrio entre las facultades físicas, y si hay un desequilibrio de las facultades físicas, entonces va a haber un desequilibrio en las facultades mentales. Esa es una ley como opera nuestra mente, que debemos conocer bien, lo mejor que se pueda, a la perfección, ¿ok? Porque si no desarrollamos en este sentido, cada una de ellas puede que, dice aquí, como dice la cita, puede ser que en algunos puntos hemos desarrollado algo y ha sido muy bueno, exitoso, pero en otras partes está totalmente atrofiado, ¿ok? Totalmente atrofiado. Vamos a seguir entonces. Ok, aquí tenemos, dice de la siguiente forma:
educar para ejercer dominio propio. Dice así: ninguna obra emprendida por los hombres requiere mayor cuidado y habilidad que la preparación y la educación debida de los jóvenes y los niños. No hay influencias tan potentes como las que nos rodean en nuestros primeros años de vida. La naturaleza del hombre es triple, dice así, y la educación recomendada por Salomón comprende el recto desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales. A fin de realizar debidamente esta obra, los padres y los maestros deben comprender cómo se debe ser la manera de vivir del niño. Esto comprende más que un conocimiento de los libros o el aprendizaje de la escuela. Abarca la práctica de la temperancia, la bondad fraternal, la piedad, el cumplimiento de nuestro deber hacia nosotros, nuestros prójimos y Dios. Así que la naturaleza del hombre es triple. Y la educación recomendada por Salomón comprende el recto desarrollo de las facultades físicas, intelectuales y morales. Ok, aquí vamos a hacer un alto. Sí, y aquí podemos ver que la casa donde vivimos tiene entonces esos tres aspectos, las facultades físicas y morales, y que tiene que haber un completo desarrollo entre las tres. Ok, así que ¿qué podemos decir de las facultades físicas? Pues estas son capacidades corporales biológicas del ser humano que influye tanto en el aspecto como la fuerza, la energía, la resistencia, la coordinación de los músculos. Bueno, el funcionamiento general del cuerpo. Tiene que entender cómo trabaja su hígado, cómo trabaja su intestino, incluso las bacterias que viven dentro de nuestro intestino, cuál es la función que hay dentro de ella. Imagínense una gama de conocimientos en la cual tiene que abarcar todo el aspecto fisiológico de nuestro cuerpo, ¿ok? Así que vamos a ir viendo algunas de ellas. Por ejemplo, en las facultades de físicas que tenemos que entender está la fuerza y la energía. Dios nos ha colocado como una pila voltaica, por decirlo así, desde que nosotros nacimos. Hay citas en el N. G. de White donde demuestran que esta fuerza vital, como ella llama, esta fuerza vital se dio desde el Edén y fue de tal manera que hizo que el hombre pudiera resistir tanto tiempo para los siglos que nosotros estamos viviendo, más de 5.000 años, casi llegando a los 6.000 años. Si no se hubiera dado tal vitalidad de fuerza, pues ya en este momento nosotros mismos nos hubiéramos desintegrado por la degeneración genética que nosotros tenemos. Así que hay que conocer que tenemos una corriente, acuérdense, las corrientes nerviosas. Estas corrientes nerviosas tienen que ser recuperadas constantemente, tienen que ser recargadas constantemente para que no se pierda. Vamos a leer una cita que nos va a ayudar a entender este concepto. Vamos a buscarla aquí. Dice la siguiente forma en Consejo para los Maestros, en la página 80, dice: el hombre salió de la mano de su creador perfecto, hermoso, deforme y tan lleno de fuerza vital que transcurrieron más de 1000 años antes que sus apetitos y pasiones corruptas y las violaciones generales de la ley física se notasen sensiblemente en la especie. Las generaciones más recientes han sentido la presión de la enfermedad y los achaques más rápida y penosamente a medida que cada uno iba apareciendo. Las fuerzas vitales han sido muy debilitadas por la complacencia del apetito y las pasiones concupiscentes. La violación de las leyes físicas, escuche esto, las violaciones de las leyes físicas y su consecuencia, el sufrimiento humano ha prevalecido durante tanto tiempo que los hombres y las mujeres consideran el estado actual de enfermedad, sufrimiento, debilidad y muerte prematura como la suerte señalada a la humanidad. No, eso no era lo que Dios quería. Bueno, se murió de un ataque al corazón, tenía apenas 48 años. Bueno, esos son los designios de Dios, decimos nosotros así. Fue la voluntad del Señor. No. Esa no fue la voluntad del Señor, y Dios no tenía la suerte colocada para esa persona que muriera a esa edad. Fue su propia degeneración física, su fuerza vital se fue destruyendo porque abandonó los principios, y como consecuencia de violar las leyes físicas, pues sufre una enfermedad y pues la muerte.
así muchas cosas pueden suceder entre nosotros, morimos de enfermedades que no ha sido voluntad de Dios, en ningún momento ha sido voluntad nuestra y solamente nuestra con nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque al no contemplar sobre las leyes físicas no tratando de comprenderlas ni haciendo nada para saberla, entonces cometemos errores, faltas que nos llevan a las enfermedades. Seguimos leyendo, dice, es asombrosa la extraña ausencia de buenos principios que caracteriza a esta generación y que se manifiesta en su desprecio por las leyes de la vida y la salud. Para la mayoría, la ansiedad principal es qué comeré, qué beberé o qué me vestiré. Las facultades morales están debilitadas porque hombres y mujeres no quieren vivir en obediencia a las leyes de la salud y hacen de este gran asunto y hacer de este gran asunto un deber personal. No lo quieren, las personas no lo quieren, no lo hacen, ni les interesa. Simple viven complaciendo su apetito y muchas otras cosas más, complaciéndola, que entonces someten a su cuerpo a pues desgastes que no debieran tener y sobre todo a edades muy, muy prematuras. Así que, ¿por qué? Porque piensan en qué voy a comer, en qué voy a beber o qué vestiré. Pues es una expresión en la cual nosotros conocemos bíblicamente que incluso Cristo dijo que viviríamos en los tiempos de Noé antes del diluvio porque pensaríamos precisamente en este tipo de cosas, ¿ok? Así que no queremos vivir en las leyes de la salud y ignorarlas, dice aquí lo más, dice, ignoran las leyes de su ser y complacen el apetito y la pasión a costa del intelecto y la moral. Y parecen dispuestos a permanecer en la ignorancia acerca del resultado de su violación de las leyes de la naturaleza. Satisfacen el apetito depravado en el uso de venenos lentos que corrompen la sangre y minan las fuerzas nerviosas y en consecuencia atraen sobre sí mismo enfermedad y muerte. Así que, ¿qué destruye? Las fuerzas nerviosas, destruyen las fuerzas nerviosas y al destruir las fuerzas nerviosas lo que destruyen es las facultades mentales. Al destruir las facultades mentales destruyen algo muy importante, la fuerza de voluntad. Así que no se asombre si lo estaría aprendiendo estas cosas cuando usted ve que algo no está correcto y sabe que no deberá hacerlo. Dice, pero es que no tengo fuerza de voluntad. No puedo lograrlo. Pues precisamente una de las cosas que destruyen nuestra capacidad de tener fuerza de voluntad es esto. Sí, lamentablemente. El no comer cosas que deberíamos de evitar sería un gran adelanto para el desarrollo de la fuerza vital que nos ayudaría a tomar decisiones correctas, porque el aspecto moral se vendrá a nosotros como algo tan importante y tan necesario para seguir avanzando. Así que si nosotros no aprendemos a obedecer las leyes físicas que rigen nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a pretender ahora que vamos a obedecer las leyes morales? ¿Me entienden? La fuerza vital, las fuerzas nerviosas, la pila, como le llamo yo, que Dios nos dio al nacer, pues se va apagando y se va apagando. Y con esto, entonces nos coloca en una posición vulnerable donde las enfermedades, las bacterias, los virus, pues nos van a destruir. Tenemos esta cita, dice de la siguiente forma: la propagación de nuestras publicaciones sobre la salud es una obra de mayor importancia, es una obra en la que debieran mostrar vivo interés todos los que creen las verdades especiales para este tiempo. Dios desea que ahora como nunca antes se sacuda la mente de la gente para que investigue el gran tema de la temperancia y los principios que fundamentan la verdadera reforma pro salud. La vida física ha de ser educada, cultivada y desarrollada para que mediante los hombres y las mujeres la naturaleza divina pueda revelarse en su plenitud. Tanto las facultades físicas como las mentales, como los sentimientos, han de ser adiestrados para que puedan alcanzar el mayor grado de eficiencia. Debe mantenerse ante el pueblo la reforma, la continua reforma. La luz que Dios ha dado sobre la reforma pro salud es para nuestra salvación, la salvación del mundo. Y debiera informarse a los hombres y mujeres respecto a la morada humana compuesta por nuestro Creador. Escuche esto, ¿ok? Repite nuevamente la palabra, la morada humana compuesta por nuestro
Creador como su habitación y de la cual desea que somos fieles mayordomos. Deben darse al mundo estas grandes verdades. Hemos de alcanzar a la gente donde está y por ejemplo y precepto llevarla a ver las bellezas del camino. Así que ¿cómo deberían ser la propagación de nuestras publicaciones? ¿En qué sentido deberían de estar? Pues deberían estar hablando de ese aspecto físico que nosotros debemos de mejorar constantemente, de desarrollar esas facultades que gobiernan nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos tener ese balance, ese equilibrio en las facultades mentales. ¿Ok? Y nuevamente se refiere a la casa, ¿ok? Se refiere a la casa. Recuerden que la casa donde nosotros vivimos es nuestro cuerpo. Si nosotros ya debilitamos el cuerpo, imagínense nuestra mente y el aspecto moral. ¿Cómo podemos nosotros pretender el seguir a Cristo Jesús y querer ser fiel a Cristo Jesús cuando nuestro cuerpo físico está en deterioro completo? ¿Ok? Así que, bueno, hay muchas cosas que se pueden tocar en esto, pero sí, el que quiero seguir avanzando en este importante tema de nuestro aspecto físico, porque entre las facultades físicas que nosotros tenemos y debemos de recordar siempre, acuérdense, acabamos de mencionar lo que es la fuerza y la energía corporal. Debemos desarrollar nuestra capacidad de que tengamos fuerza, pues en nuestros músculos debemos de tener fuerza, ¿ok? Y la otra es tener resistencia, que no nos debilitemos con nada. Si nosotros no somos físicamente fuertes, pues vamos a sucumbir muy rápidamente a cualquier enfermedad. Por lo tanto, debemos de tener resistencia, ¿ok? Si no cultivamos esas partes físicas, pues ¿cómo vamos a tener también resistencia moral? ¿Cómo podemos tomar decisiones morales cuando los cielos se desplomen si no hemos por lo menos hecho ese esfuerzo físico de tener resistencia y de tener vitalidad? Así que este es importante, que la resistencia, recuerde, es la capacidad del cuerpo para soportar un esfuerzo prolongado, hace un trabajo y no se fatigue con facilidad, ¿ok? Así que se considera la resistencia como esa facultad física que debe ser desarrollada para que no nos fatiguemos fácilmente y que una persona pueda entonces cumplir con sus responsabilidades y deberes sin que haya este agotamiento físico rápido. Recuerde esto, es una de las facultades importantes. Entonces la resistencia, la vitalidad, es energía nerviosa. Sabes que he buscado muchas citas que hablan sobre esto, ¿verdad? Y le interesaría escuchar incluso, tal vez lo hagamos en otro programa, que afectan la vitalidad nerviosa. Pero una de las cosas que afecta la vitalidad nerviosa y me sorprendió es la murmuración. Sí, si nosotros somos apesumbrados, negativos o criticones y andamos criticando a todo el mundo, todo lo que hace, créame, porque es muy fácil criticar. El sentarse y realizar algo es difícil, toma tiempo, dedicación, toma esfuerzo, energía, pensamiento, estudio. Por ejemplo, el que yo pueda hoy sentarme aquí ante ustedes, no sintiendo que tengo dones o talento para realizarlo, pues conlleva un esfuerzo bastante grande. Pues si ustedes vieron al principio en los programas, estaba un poco enredado. Bueno, ya me estoy familiarizando más con los controles que tengo aquí y estoy pues agilizándome un poco más y ya me siento que ya no tengo que estar teniendo dos tipos de pensamiento, una sobre los controles y otra sobre lo que estoy diciendo. Pues ya estoy comenzando a mejorar eso. Pues eso requiere práctica y eso requiere muchísima concentración. Pero qué fácil sería yo sentarme aquí, ponerme a ver un video y decir, oh, mira, ese hermano se equivocó, mira las palabras que utiliza, oh, mira, se está enredando, oh, mira, tiene muchas muletillas, repite, se enreda mucho, no tiene coordinación en lo que está. Pues, es fácil criticar. Pues la crítica, la murmuración hace que las personas tengan un aspecto siempre negativo, frío sobre las situaciones y este pensamiento frívolo o
este negativismo causa ansiedad, causa estrés, y esa ansiedad y ese estrés causa depresión en las personas. Y si causa depresión, su mente ya no coordina bien porque sus nervios están completamente alterados y comienza entonces a traicionar a su cuerpo porque ya no puede orquestar correctamente, o que las funciones del corazón aquí se mueven, aquí están las funciones del estómago, aquí lo movemos armoniosamente, aquí están las funciones peristácticas del intestino, aquí está del riñón, del hígado y el páncreas, la insulina. Ya no lo orquesta bien y claro, te va a sufrir ahora de que su cuerpo no tiene coordinación, sus músculos le tiemblan, sus ojos le tiemblan, o tiene estreñimiento, cuando de repente tiene diarrea, y pues así, su mente está completamente desequilibrada, completamente a tal punto que sus nervios, su energía nerviosa está tan alterada que ya no puede coordinar con precisión los movimientos que hay entre los músculos y los órganos, y bueno, y todo lo que comprende el funcionamiento físico. La murmuración, solamente la murmuración, es algo tremendo. Hay muchas otras cosas que me sorprendieron cuando estaba leyendo sobre este tema, que, bueno, que quedaría completamente asustado si leemos todo eso ahorita. Ok, pero sí, bueno, lo que quiero que nosotros entendamos es que ese aspecto físico deberíamos estar publicando, estudiando y conociendo todo esto. Ok, pero bueno, quiero ir terminando y quiero que vayamos comprendiendo también las otras facultades físicas. Recuerden, dentro del aspecto científico determina que las facultades físicas no solamente es el habla o ver, escuchar o eso, no. También está la coordinación, la movilidad. Mis músculos se mueven, mi cerebro crea lo que los científicos llaman memoria muscular. Las memorias musculares, por ejemplo, cuando usted está tocando un piano, usted puede estar leyendo una partitura de piano, pero sus dedos se están moviendo de acuerdo a lo que están moviendo, y ya saben qué tecla va a tocar, qué tanto se va a estirar el dedo. Una vez yo estaba practicando la guitarra, no es que sea bueno tocando guitarra, nada, estoy aprendiendo a tocar guitarra, y había una nota donde yo tenía que estirar este dedito, tenía que estirar este dedito en un traste que era bien difícil. Oye, qué complicado fue, pero yo dije, no me voy a dejar vencer, no me voy a dejar vencer. Y di, oye, ya puedo tocar la nota, ya el dedo tomó la elasticidad que necesitaba para poder llegar a esa cuerda, a ese traste que era tremendamente complicado, muy complicado. Así que tenemos que también desarrollar, parece mentira, parece mentira, pero esa es la realidad. Tenemos que desarrollar también la coordinación, la movilidad del cuerpo, porque estas son muy necesarias para realizar las tareas físicas con precisión y eficiencia. Y si usted quiere hacer las cosas eficientemente y las quiere hacer con precisión, pues nuestra mente va a estar trabajando para que eso se dé. Así también lo hará en otros aspectos que sean moral, éticos. Usted quiere ser una persona íntegra, pues tendrá que ser muy minucioso y ser bastante meticuloso. Oye, este aspecto, aunque sea pequeño, pues tengo que llevarlo a cabo. Recuerde que la misma palabra nos enseña que si somos fieles en las cosas pequeñas, pues Dios nos va a poner en las cosas de gran envergadura. Ok, así que tenemos que ver ese aspecto, ¿no? Tenemos que tener disciplina en nuestro trabajo porque queremos hacer las cosas bien. Así que esa es una facultad física que nos ayudará a entender nuestra facultad mental. Así que vamos a leer esta última cita para ir resumiendo, y que consideramos que pues son necesarias para poder tener un carácter en armonía con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pues nos dice en Conducción al Niño, en la página 95.2, nos dice de la siguiente manera: el Creador del hombre ha preparado la maquinaria viviente de nuestros cuerpos. Cada función ha sido
dispuesta, admirable y sabiamente. Y Dios ha prometido mantener esta maquinaria humana trabajando saludablemente si el instrumento humano obedece su ley y colabora con Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero el cuerpo humano es lo más maravilloso, ¿ok? Es lo más hermoso que Dios ha hecho y es algo, dice, que debemos de estar contemplando y admirando nuestro cuerpo, cada aspecto de ello, cuántos documentales nosotros pues invertimos para entender acerca del funcionamiento corporal. Créame que una vez nosotros comprendamos nuestro funcionamiento corporal, podemos también entender aquellas alarmas que el cuerpo constantemente nos está dando para avisarnos, decirnos que algo no está funcionando bien, y el entender ahora por causa y efecto, como dice la pluma inspirada, cuáles han sido las causas que me llevaron a tener ese efecto. Esto es algo importantísimo porque nosotros a veces podemos estar ignorando esas alarmas, y al ignorarlas tan seguidamente, el cuerpo simplemente las apaga, y llega un momento cuando nuevamente nos dice que algo está muy malo, pero ya cuando estamos en un estado muy avanzado y que es ya casi imposible curar. Y todo ha sido por nuestra falta, nuestra ignorancia en los aspectos de las leyes físicas. Les cuento una anécdota muy rápidamente. Una vez, conociendo sobre este tema hace muchos años atrás, hablando con una compañera, ella me dijo que su papá era una persona que eso no sufría de dolor de estómago ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque decía que él podía hacer lo que hacía. Bueno, estábamos hablando de la temperencia y estábamos hablando de comer de noche. Y dice, no, mi papá, que no sé qué, mi papá come de noche, come de todo y eso no le duele nada, eso no hay problema. O sea, haciendo ver como que lo que yo le estaba diciendo estaba completamente mal. No es así, porque su papá estaba bien y no le pasaba pasando nada y comía de noche, porque no me acuerdo qué fue el tema de la conversación, que pues su papá entró y estábamos hablando de la temperancia y comenzó a decir eso. Yo le dije, no, lo que pasa es que tu papá está en un estado tan terrible, déjame decirte, tan terrible, porque las alarmas del cuerpo ya dejaron de sonar. Cuando nosotros comemos algo que no está bien, puede ser por una mala combinación o porque realmente es algo que el cuerpo no debiera ingerir, el cuerpo inmediatamente te va a avisar con un pequeño dolor de cabeza, y generalmente está situado en estas áreas, ¿ok? Entonces yo le decía a ella, ese dolorcito de cabeza que da de la indigestión es una alarma en la cual nos está diciendo, hey, comiste algo que no estaba correcto, combinaste algo que no estaba bien, y esto me está causando un malestar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, tengo un dolor de cabeza, tengo una pequeña una migrañita. Ok, me voy a tomar una píldora, bueno, me tomo una píldora para el dolor de cabeza, ¿y qué hago? Ok, la píldora lo único que hizo fue quitar esa sensación de dolor, ese malestar. Pero ¿qué pasa? Pero la píldora causa entonces una acidez en el estómago mayor a la que ya tendría, complicando aún más el problema en el que se encuentra. Imagínense. Entonces, al tomarse una pastilla, lo único que hace es apagar la alarma, pero no quitas el problema, todavía se mantiene allí. Entonces, eso es lo que yo le estaba explicando. Y yo le dije, yo le aconsejaría a tu papá que fuera al médico y se examinara. No vaya a ser que de repente, cuando ya sí les dé un dolor que es realmente fuerte, ya sea demasiado tarde, puede ser un cáncer que se ha desarrollado. Y ella, nada, que eres un exagerado, fue lo que me comentó. Pero a los años, sabe que ella, bueno, ya dejé de verla. Nosotros nos mudamos a diferentes lugares, del lugar donde trabajábamos anteriormente, que éramos compañeros. Y a los años me llaman al teléfono y cuando veo, no sé qué, una llamada desconocida, y hablo de que, oye, yo soy fulanita de tal, yo, oye, que tiempo, que no, oye, yo quería llamarte porque hay algo que te quería decir, que tenías razón en lo que me dijiste con respecto a mi papá en aquellos años. Pues no lo veía así, pero ahora comprendo tus palabras. Y yo, ¿qué fue lo que pasó? Oye, no es que mi papá le dio un problema muy terrible en el estómago y cuando fuimos al médico había desarrollado cáncer. Sí, y ya murió. Y estoy recordando tus palabras. Lo que tú me decías, tenías totalmente la razón. Y así. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado otras veces, porque me gusta hablar este tema de la temperancia. Y sé que si me descuido también en mi aspecto físico,
Y si llego a cometer errores en esto, pues mi aspecto mental va a sufrir lamentablemente. Así que yo aconsejo a otros, ¿no? A que eviten las cosas que yo también tengo que aprender a evitar. Y les digo cuáles serían las consecuencias que tendrían. Así he tenido otras conversaciones en la cual me dicen, oye, mira, tenías razón, tenía que cambiar esta forma de comer así, así. Bueno, lamentablemente así nosotros llegamos, hermanos, y como les dije desde un principio, que nosotros debemos de tener un propósito firme al desarrollar nuestro carácter, conociendo las facultades físicas que nos gobiernan a nosotros, y conociendo las facultades físicas, sus leyes, podemos entender su funcionamiento y poder comprender cuando afectamos esa maquinaria viviente, esa casa, ese hogar. Y también conociendo aquellas inclinaciones, llámese pasiones, concupiscencia, que nos llevan a actuar irracionalmente, a actuar como animales. Y no nos debemos de sorprender que al estar violando nuestras leyes físicas, tengamos entonces reacciones, palabras, gestos o hechos que van contrariamente a esas puntos morales, esas leyes morales que deberían estar gobernando nuestra mente. Así que podemos tener totalmente conciencia de cuáles son las leyes morales que deben gobernar nuestro ser. Pero vamos a ver que somos sometidos bajo reacciones, bajo impulsos no meditados, no procesados por la parte consciente de nuestro cerebro. O sea, esa razón, esa conciencia, ese juicio, esa fuerza de voluntad. Y al no razonar, pues actuamos como actuamos hoy en día, y a pesar de que lo sabemos, no tenemos ese vigor, de esa fuerza moral para sujetar nuestra vida. Pero una vez comprendamos esto y nos pongamos en orden a esos principios, nuestra mente también se va a colocar en ellos, y usted verá que controlará sus impulsos. Usted se verá que este cuerpo, esta casa viviente tiene esos impulsos, pero usted dirá, no va a ser así. Y cuando llegue ese momento, cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos, entonces ya nuestros cuerpos serán transformados, como dice Pablo en Corintios, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que esta naturaleza física caída va a terminar y vamos a tener una completamente diferente, una más espiritual. ¿Pero por qué? Porque hemos aprendido a gobernar nuestro cuerpo físico. A pesar de la debilidad causada por el pecado, hemos aprendido aún así a hacerlo. Lo estamos haciendo en tiempos difíciles, en circunstancias completamente difíciles por causa del pecado, sí, pero vamos a comprender que la ley de la mente va a gobernar la ley del cuerpo, como dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, en esa lucha cristiana. Así que los invito a que empiecen a estudiar acerca de sus facultades físicas, cuáles son las leyes que lo rigen, y a aprender a tener esa sabia dirección por la gracia divina para poder entonces equilibrarla y ponerla en armonía, para tener un carácter firme, un carácter parecido a Cristo Jesús, pero un carácter desarrollado con un propósito firme. Que Dios los bendiga, que Dios me los acompañe.